Hola a todos. En este vídeo voy a intentar explicaros del tema 11 el primer apartado, que es antes de la filosofía en el mito, y el segundo apartado, que se titula en la filosofía antigua. El tema 11 se titula El ser humano en la historia de la filosofía. Lo que va a hacer este tema, que es bastante corto, es hacer un breve recorrido a lo largo de toda la historia de la filosofía, teniendo en cuenta y considerando las diferentes interpretaciones del ser humano. Entonces, así a modo de resumen del tema, lo que tenemos es un primer apartado que nos habla de la concepción del ser humano antes de las concepciones filosóficas. Es decir, antes de las interpretaciones filosóficas del ser humano que teníamos. Teníamos meramente interpretaciones míticas, mitos, leyendas que trataban de dar una explicación al origen y naturaleza de lo que es el hombre. En segundo lugar, lo que tenemos es el apartado del ser humano en la filosofía antigua. Claro, esto es amplísimo, entonces lo que se ha hecho es acotarlo a dos autores, en este caso Platón y Aristóteles, que son los autores de mayor peso en la antigüedad. Veremos cómo Platón tiene una concepción dualista antropológica, que luego explicaremos qué es eso, y Aristóteles tiene una concepción que es monista sustancial. En tercer lugar, veremos en el periodo de la Edad Media qué concepción predominante había del ser humano. Y esto lo vamos a ver principalmente con Tomás de Aquino. En cuarto lugar, vamos a hablar de la filosofía moderna, comenzando por el humanismo renacentista. Vamos a hablar de autores como Tomás Moro, Picos de la Mirandola, pero bastante de pasada. Nos centraremos más que nada en lo que es el movimiento en general y eh, en su afán de defender fuertemente un antropocentrismo. También en este apartado de la filosofía moderna vamos a ver la concepción que tenía del ser humano Descartes, que será como la que vimos en Platón, dualista, pero bastante distinta. Y por último, en la filosofía contemporánea, lo que nos vamos a encontrar, bueno, hay una multitud de concepciones del ser humano, pero como es tan complicado delimitarlo, pues nos hemos centrado en cuatro autores, los llamados filósofos de la sospecha, que son Marx, Nietzsche, Freud y Sartre. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar por el primer apartado, que es el apartado previo a las concepciones filosóficas del ser humano. Es decir, antes de dar una explicación más o menos racional, científica de qué es el ser humano, eh, lo que hacíamos como sociedad, como civilización, es explicar las cosas mediante mitos, mediante leyendas. Eh, bueno, principalmente podemos decir en este apartado, en el apartado 1, ¿no? Antes de la filosofía, el mito. Podemos decir que, que puesto que hay muchísimas concepciones mitológicas del ser humano, podríamos centrarnos en una en concreto, en un mito en concreto, muy famoso, muy conocido, que es el mito de Prometeo. Por si alguno no lo conoce, el mito de Prometeo lo que nos cuenta es que, bueno, Prometeo era un titán. Eh, y se nos cuenta como en el origen, los dioses, ¿no? Los dioses del Olimpo, crearon a todos los seres, a los animales y al ser humano. A los distintos seres les dio pues algún tipo de ventaja, ¿no? A lo mejor pues al león le daba garras, a la gacela le daba velocidad, a otro animal a lo mejor piel más resistente. Cada uno tenía una ventaja para poder sobrevivir, ¿no? Y defenderse en el medio, para poder salir adelante. Sin embargo, el ser humano estaba desnudo, completamente desprovisto de cualquier tipo de capacidad para defenderse. Y es por esto que Prometeo se compadeció del ser humano y fue al Olimpo a robar el famoso fuego de los dioses. El fuego es un símbolo. Prometeo le entregó el fuego de los dioses al ser humano, para así darle un poder, una capacidad con la que éste pudiese sobrevivir. ¿Qué significa el fuego? ¿Qué simboliza? El fuego es la inteligencia.
el fuego es nuestra capacidad instrumental, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿qué diferencia el ser humano del resto de criaturas? Pues nuestra capacidad racional, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pues esa capacidad racional, instrumental, de crear utensilios, herramientas, de transformar la naturaleza, el medio en el que vivimos, todo eso era simbolizado, se simboliza en el mito con el fuego. Y dicho esto, podemos tener una perspectiva de cuál era la visión del ser humano, ¿no? En este caso, en la concepción mítica del mismo. Podemos hablar de, estoy echando un vistazo también aquí a los apuntes, para no dejarme nada de lado. Sí, aparte de, hay algo que no he dicho, que es que aparte de esta capacidad instrumental, también el fuego simboliza el sentido de la convivencia a través de la justicia. Es decir, hay una parte racional instrumental, pero que también lleva consigo una parte social, ¿no? Que nos lleva a organizarnos y a entender también la justicia de un modo determinado. Y por último, en este apartado, también habría que hacer una breve mención a Homero. Como sabéis, bueno, Homero se cree que es un antiguo poeta griego, aunque hay quien dice que eran varios poetas. Bueno, su origen es tan antiguo que no podemos delimitar bien si era uno o varios. El caso es que eh, bueno, todos los héroes clásicos que conocemos, ¿no? Ulises, Aquiles, ¿no? De la Odisea, la Iliada, eh, son precisamente concepciones que son dadas por las obras de Homero. En este caso lo que podemos ver es que se divide a la humanidad en dos tipos, los héroes y el resto de la humanidad. Y además a los héroes pues se les da ciertas capacidades, ciertas ventajas, ciertas virtudes que en algunos casos en realidad simplemente consisten en el linaje, ¿no? En la fama, no realmente en virtudes como lo entenderán después los autores de los que vamos a hablar, Aristóteles sobre todo, Platón. Entonces, hasta aquí más o menos tendríamos un brevísimo resumen del primer apartado. Ahora vamos a comenzar con el apartado número 2, que es la concepción del ser humano en la filosofía antigua. Aquí, como os dije antes, vamos a ver dos autores, Platón y Aristóteles. Bueno, ¿cuál es la concepción del ser humano en Platón? Pues clarísimamente, creo que es algo que ya todos conocemos, Platón cree que el ser humano es una unión accidental de dos cosas, del cuerpo y el alma. Entonces, básicamente, el ser humano es dos cosas, es cuerpo y alma. Por lo tanto, podemos hablar de un dualismo antropológico. Vamos a intentar usar estas palabras un poco más técnicas, pero al fin y al cabo estamos diciendo lo mismo, ¿no? Dualismo, dos cosas. Antropológico, pues el ser humano. Como he dicho, es una unión accidental. ¿Cómo entendemos esta unión accidental? Pues que no forman parte de lo mismo. Es una unión que se produce, pero podría no haberse producido, ¿no? En Aristóteles veremos que cuerpo y alma son una unión esencial, es decir, que la una no es sin la otra. Pues en Platón no ocurre esto. La una puede ser sin la otra. Es más, el alma puede existir sin el cuerpo. Y también tenemos que decir que el alma puede reencarnarse. No solamente no pertenece esencialmente al cuerpo en que se encuentra, sino que se va reencarnando. Y en este proceso de reencarnación se va purificando hasta por fin poder regresar al mundo inteligible o mundo de las ideas, que es de donde viene. No sé si todos recordamos un poquito la filosofía de Platón, porque explicar ahora mismo la antropología de Platón separada de toda su filosofía es muy complicado. Tenemos que saber que no solamente tiene una concepción dualista del ser humano, tiene una concepción dualista de la realidad. En Platón lo que tenemos son dos mundos, como ya lo conocemos, ¿no? El mundo sensible y el mundo inteligible o mundo de las ideas. Entonces, si Platón nos está diciendo que toda la realidad está dividida en dos, ¿no? Lo sensible, lo físico, lo material, y por otro lado,
aquel mundo de las ideas, ¿no? Que es perfecto, inmutable, es un mundo inteligible, ¿no? Al cual se accede por la razón, ¿no? No por los sentidos, no por el cuerpo. Tenemos que entender ahora cómo esto está muy relacionado con el ser humano. El ser humano también va a tener esos dos mundos, ¿no? En sí mismo. Va a tener ese mundo material, ese mundo sensible, que es el cuerpo, ¿no? Y también va a tener ese mundo inteligible o mundo de las ideas, cuyas características pues, son las mismas que las de el alma. Y es que, precisamente, el alma proviene del mundo de las ideas. Nos cuenta Platón en uno de sus mitos, de sus relatos más famosos, que se conoce como la alegoría del carro alado, o el mito del carro alado, que el ser humano, eh, sí, es un compuesto de alma y cuerpo, como hemos dicho, pero precisamente el alma estaba en el mundo de las ideas previamente. Y cuando cae en el mundo sensible, se ve unida a un cuerpo físico, pero esta unión es algo accidental, es algo que le ocurre al alma. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta unión el alma olvida todo lo que conocía del mundo de las ideas y será poco a poco como vaya recordando. Pero bueno, esto ya es otro asunto, esto ya es la parte del conocimiento en Platón. Volviendo al tema del ser humano, decíamos que el alma se reencarna en diferentes cuerpos hasta que por fin se purifica y puede volver al mundo de las ideas. Por otro lado, vamos a echar un vistazo a qué entiende él por cuerpo, ¿no? ¿Qué papel juega el cuerpo en esta unión accidental que es el ser humano, de cuerpo y alma? Pues el cuerpo constituye básicamente un lastre, una cárcel para el alma, quiero decir. El cuerpo es, es algo a lo que no deberíamos atender demasiado. Las pasiones, las necesidades del cuerpo, es algo al que no debemos dedicar nuestra vida, según Platón. Si queremos purificar nuestra alma y que por fin vuelva al mundo de las ideas, no deberíamos dedicarnos meramente al cultivo del cuerpo. Aunque sí que es verdad que en algunos diálogos llega a decir que obviamente a veces sí que tenemos que satisfacer mínimamente las necesidades del cuerpo, ¿no? Pero siempre con templanza. Dirá, bueno, el caso es que el cuerpo tiene un sentido bastante peyorativo, igual que lo tiene el mundo sensible, ¿no? ¿Por qué? Porque es material, físico, es imperfecto. Y a él lo que interesa precisamente es ese mundo inteligible, el mundo de las ideas, perfecto, universal, eterno. Eso es lo que él cree que es la auténtica realidad. Entonces, lo más valioso en nosotros es el alma. Y esta alma, dice él que tiene tres partes. Bueno, no sabemos si son tres almas dentro de ella o tres partes, no lo deja claro, pero digamos que hay tres funciones en nosotros, ¿no? Una parte racional, ¿no? Que estaría situada en el cerebro, una parte irascible, o bueno, en los apuntes pone vehemente, es lo mismo, podéis usar lo que queráis, y una parte apetitiva, o también lo podéis encontrar en otros sitios o por internet si buscáis más información, con el nombre de concupiscible. Apetitiva o concupiscible. Bueno, apetitiva si queréis. Racional, irascible y apetitiva. Ya lo hemos dicho, la racional corresponde al cerebro, es nuestra función pues, pensativa y lógica, con la que accedemos precisamente al mundo de las ideas. El irascible constituye pues, las pasiones nobles, dice él, pues el valor, el coraje, todo ello. Y el alma apetitiva constituye pues, las pasiones innobles, todos los deseos y pasiones del cuerpo. Y creo que más o menos hemos descrito lo que sería la concepción del hombre, del ser humano en Platón. Así muy brevemente, dejándonos bastantes cosas. Pues seguimos en la filosofía antigua y vamos con la segunda de las concepciones del hombre que vamos a estudiar. Tenemos ahora al discípulo del filósofo que acabamos de comentar, el discípulo de Platón, que fue Aristóteles. La concepción del ser humano de Aristóteles no es dualista, no son dos cosas el ser humano. El ser humano es una sola cosa, es monista. Y podemos hablar
en Aristóteles de un monismo sustancial, ¿no? Monismo, una sola cosa, sustancial, pues que es una sustancia, que se vale por sí misma. Esta sustancia tiene dos principios, eso sí. Otra vez hablamos de alma y hablamos de cuerpo, pero ahora vamos a hablar de alma como sinónimo de forma y de cuerpo como sinónimo de materia. Forma y materia, materia y forma. Creo que os sonará, si os recuerdo ahora mismo, una palabra relacionada con Aristóteles, que es el hilemorfismo, una palabra un poco rara. Pero en realidad es muy sencillo. En realidad, hile significa materia y morfismo pues viene de morfe, que significa forma, ¿no? Sería como materiaformismo, algo así, ¿no? Sería el nombre de la teoría. Y simplemente el hilemorfismo lo que dice es que toda la realidad está compuesta por sustancias. Todo es sustancia, ¿no? Cualquier cosa. Esta mesa es sustancia, este vaso es sustancia, este subrayador es una sustancia, yo soy una sustancia, ¿no? Y lo que dice es que todas las sustancias son un compuesto hilemórfico de materia y forma. Además, este compuesto es inseparable. Es decir, todas las cosas son materia y forma de manera inseparable. Vale. Esto lo utiliza él para explicar toda la realidad. Ahora centrémonos en el ser humano. ¿Qué va a ser el ser humano? Pues lo mismo que cualquier otra cosa. Una sustancia. Y por lo tanto, materia y forma. Es la hora de aplaudir, así que vuelvo un segundo. Aplaudid todos a las 8. Bueno, como iba diciendo, la concepción total de la realidad que nos da Aristóteles es la que nos expresa con el hilemorfismo. Y el ser humano es también un compuesto hilemórfico, es decir, una sustancia, que es la unión de materia y forma, pero una unión indivisible. Vale, ¿qué implica esto de que sea indivisible? Si nos morimos, ¿qué ocurre? ¿Sobrevive el alma? ¿Es inmortal el alma, como ocurría en el caso de Platón? No. En este caso, como es una unión indivisible, si muere el cuerpo, muere el alma también. Por lo tanto, al ser una unión hilemórfica, lo que tenemos es una unión esencial, que es lo que constituye el ser humano, este tipo de unión esencial. Y hemos hablado ya de monismo sustancial, hemos hablado ya también en Aristóteles de que el alma es mortal. Sin embargo, aquí habría que hacer un pequeño apunte, y es que sí, el alma es mortal, ¿vale? Pero nos habla en algunos de sus textos de que hay una parte de nuestra alma, de nuestra capacidad racional, aunque esto lo explica en su epistemología, cuando explica cómo conoce el ser humano. Pues explica el conocimiento de diferentes maneras, a través de los sentidos en primer lugar, después interviene la memoria, la imaginación, y por último intervienen dos tipos de entendimiento. El entendimiento paciente y el entendimiento agente. Pues bien, esto no hace falta que lo aprendáis, pero sí que tenéis que saber que va a decir del intelecto o del entendimiento agente que esta parte es tan importante en el conocimiento y en nuestra capacidad racional que si hay algo inmortal en nosotros sería justo esto. ¿Vale? Es decir, en conclusión, el alma es mortal, el alma muere con el cuerpo, pero hay una parte de nuestra racionalidad que es el entendimiento agente y que es inmortal. Seguimos un poco más. Con Aristóteles llega a explicar que el alma tiene tres funciones distintas. Bueno, él nos habla de la función vegetativa, la función sensitiva y la función racional. Y no habla solamente del ser humano, habla de los seres vivos en general, ¿no? ¿Qué seres vivos tendrán solamente la función vegetativa? La función vegetativa o nutritiva es la que interviene en la nutrición, es pues alimentarse y para poder vivir, ya está, ¿no? La función nutritiva o vegetativa la tienen las plantas, ¿no? O los vegetales, pero nosotros también nos alimentamos, ¿no es así? Pues nosotros también la tenemos, la función vegetativa. Segunda función, la función sensitiva.
Esta es la capacidad de percibir mediante los sentidos, ¿no? ¿La tienen las plantas? ¿Esta capacidad? No, no la tienen las plantas. ¿La tienen los animales? Sí. ¿La tiene el ser humano? También la tiene el ser humano, ¿no? Todo aquel ser vivo que cuente con un sistema nervioso, ¿no? Que, que pueda interpretar, bueno, que pueda percibir estímulos del medio, interpretarlos mediante su sistema nervioso, tiene esta capacidad sensitiva, ¿no? Por tanto, el ser humano tiene la capacidad vegetativa, la sensitiva, pero también tiene la tercera de las funciones, que es la función racional. Y somos nosotros, los seres humanos, los únicos que tenemos las tres funciones, la vegetativa nutritiva, la sensitiva y la racional. Racional, pues, como podemos imaginar, es la propiedad del ser humano y es la que nos permite, pensar, desarrollarnos intelectualmente, interpretar, la capacidad simbólica, pero no solo eso, también nos permite una capacidad social, de relacionarnos socialmente. ¿Por qué? Pues porque gracias a la racionalidad podemos elaborar un lenguaje. Y al tener un lenguaje podemos comunicarnos, relacionarnos. Y esto es lo que permite que nos organicemos socialmente, ¿no? Esto es una consecuencia de esa función racional. Pero hay más consecuencias. El hecho de que seamos racionales también implica que seamos seres morales. Implica que que debemos vivir una vida moralmente racional. Y esto en la parte de la ética de Aristóteles se expresará con el concepto de virtud. Aristóteles entiende la virtud como el término medio entre dos extremos viciosos, uno por exceso y otro por defecto. A ver, esto que he soltado así de memoria es muy sencillo. Él entiende, ¿la virtud qué es? La virtud es el virtuoso, es el que actúa bien, ¿no? El que sabe cómo actuar, ¿no? Conocemos este significado, ¿no? Un pianista virtuoso, ¿quién es? ¿El que toca mal el piano? No, el que lo toca perfectamente, ¿no? Entonces, una persona virtuosa, en general, pues Aristóteles dirá que una persona virtuosa es una persona buena, que sabe vivir bien, ¿no? Una persona que es justa, que es valiente, ¿no? Que tiene todas las virtudes, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿en qué consiste la virtud? Y como os decía, Aristóteles definía la virtud como el término medio, es decir, como la mitad, entre dos extremos opuestos, uno por exceso y otro por defecto. Vamos a poner un ejemplo. La valentía, que es el que he dicho antes. Para ser valiente, ¿no? Que sería el término medio, no debemos ni quedarnos cortos, ¿no? Por defecto, es decir, ser cobardes, ni tampoco pasarnos, ¿no? Que sería ser temerarios, ¿no? La cobardía y la temeridad serían los dos extremos viciosos. Vicio es lo contrario a virtud. Entonces serían los dos extremos malos, por decirlo así, ¿no? Y la virtud estaría en el equilibrio, en el término medio, que además no es una cuestión mediocre, sino que sería la máxima excelencia, es decir, sería lo mejor, ¿vale? El que es valiente está en el término medio, que además constituye la excelencia. No nos enrollamos aquí más, porque eso es parte de la ética. Simplemente quedémonos con eso. Y otra conclusión más de la función racional, otra consecuencia más de la función racional del alma, es la vida contemplativa o intelectual, a la que dice Aristóteles que debemos dedicarnos, ¿no? Entonces, enumero otra vez. Tenemos 3 consecuencias directas de que seamos seres racionales, de que tengamos la función racional. Una es que somos seres sociales, otra es la moralidad, ¿no? Que somos seres morales también, ¿no? Y por lo tanto debemos desarrollarnos y practicar la virtud. Y en tercer lugar, que, puesto que nos caracteriza la razón, debemos dedicarnos a usarla, ¿no? Como si un pájaro no quisiese volar, no se dedicase a volar, ¿no? Cuando lo que le caracteriza es que puede volar. Pues nosotros podemos pensar, por lo tanto dice que debemos dedicar la vida a pensar, a una vida contemplativa. Y teniendo estas 3 consecuencias de la función racional, nos puede llegar a la pregunta de ¿en qué consiste la felicidad para este ser humano que plantea Aristóteles? Pues la felicidad consiste ni más ni menos que lo que hemos dicho. Consiste en una vida moral virtuosa y, en segundo lugar,
una vida dedicada al conocimiento teórico, ¿vale? Virtud y conocimiento. Y esto además hace que podamos describir la vida como portadora de una naturaleza, atención palabra, eudemonista y teleológica. Vale. El eudemonismo o eudeimonismo, lo podéis ver escrito de distintas maneras. En realidad, en griego correctamente se pronuncia evdemonismo, pero bueno, lo podéis escribir como están los apuntes. Eudaimonismo. Esto significa simplemente, esto es la ética de Aristóteles. Decimos que es una ética eudaimonista. ¿Por qué? Porque es una ética que considera el fin último del ser humano, el objetivo final, lo último, por lo que vivimos, lo considera la felicidad, ¿no? La felicidad es hacia donde todos queremos dirigirnos. Y además, me va a añadir que esto es algo que es posible en vida y que se realiza mediante la práctica, ¿vale? Eso es lo que podemos entender dentro del concepto de eudaimonismo. Y en segundo lugar, nuestra vida es de naturaleza teleológica. ¿Por qué? Ya sabéis de dónde viene esta palabra, ¿no? Teleología, telos, fin, finalidad, el para qué, ¿no? Es decir, nuestra vida tiene una finalidad, tiene un sentido, tiene un para qué, un objetivo. Y este objetivo es precisamente la felicidad. Que ya sabemos, como dice Aristóteles, que hemos de acercarnos a ella. Y hasta aquí la explicación del apartado del primero y del segundo apartado del tema 11. Espero que os haya aclarado algunas cosas, que os sirva para estudiar y también espero vuestro feedback para mejorar un poquito estos vídeos caseros. Vale, así que nada, cuidaros mucho y un saludo a todos.